Bueno, mi nombre es Jordi Sánchez y le vengo a poner acerca de los casos de corrosión. Primero voy a dar una pequeña introducción acerca de unos conceptos básicos y luego vamos a entrar en profundidad lo que es el caso de corrosión. Vamos a empezar. Bueno, mi nombre es Jordi Sánchez y le vengo a poner acerca de los casos de corrosión. Primero voy a dar una pequeña introducción acerca de unos conceptos básicos y luego vamos a entrar en profundidad lo que es el caso de corrosión. Vamos a empezar. Bueno, mi nombre es Jordi Sánchez y le vengo a poner acerca de los casos de corrosión. Primero voy a dar una pequeña introducción acerca de unos conceptos básicos y luego vamos a entrar en profundidad lo que es el caso de corrosión. Vamos a empezar. Bueno, mi nombre es Jordi Sánchez y le vengo a poner acerca de los casos de corrosión. Primero voy a dar una pequeña introducción acerca de unos conceptos básicos y luego vamos a entrar en profundidad lo que es el caso de corrosión. Vamos a empezar. Bueno, como dije anteriormente, mi nombre es Jordi Sánchez y le voy a hablar acerca de los conceptos básicos de la corrosión y luego profundizar en lo que es el caso de corrosión. Definición del tipo de corrosión. En este caso vamos a tratar sobre un tipo de corrosión llamado la corrosión galvánica por deposición, que es un tipo de corrosión galvánica en la cual ocurren picaduras en un ambiente líquido debido a la deposición de un elemento metálico más catódico en solución en una superficie metálica. Características. En este tipo de corrosión suele ser un factor importante en la corrosión de metales más activos tales como el magnesio, zinc o aluminio, cuando ellos entran en contacto con soluciones que contienen iones de metales más nobles, como el cobre. Se ha observado que iones de cobre en concentraciones de menos de una parte de un millón tienen un efecto significativo en la corrosión de aluminio por el agua. Mecanismos básicos de propagación. Un mecanismo básico para la propagación de este tipo de corrosión es, por ejemplo, si tenemos en un sistema agua suavizada circulando a través de una tubería de cobre, esta en su trayecto acumulará algunos iones de cobre. Si luego esta agua se deposita en un depósito de acero galvanizado o un recipiente de aluminio, las partículas de cobre metálico pueden deponerse en la superficie interna del contenedor y probablemente se iniciará una corrosión por picadura. Factores, condiciones o agentes que afectan el proceso. Las altas temperaturas del trabajo, el pH alto o bajo del fluido y las filtraciones son algunos de factores que propician a este tipo de corrosión. Tengamos en cuenta que este tipo de corrosión no solo se trata de los iones del metal catódico, sino también de que puede ocurrir en algunos casos que una mala filtración deja correr algunas partículas metálicas de material catódico y depositarse en la base interna del metal, ocasionando un área catódica que va a ser desfavorable en este caso para el material anódico, el material del que está fabricado la estructura. Consideraciones de diseño. La acumulación por filtración deficiente de fino de cobre metálico produce que este al entrar en contacto con las paredes del acero provoque un área catódica considerable y una diferencia de potencial desfavorable para el acero, provocando altas velocidades de corrosión como puede preverse su distanciamiento en la serie galvánica. Como podemos observar en este cuadro, tenemos la clasificación de cada uno de los metales de los aceros. Podemos ver cómo el cobre se comporta como un material noble respecto al acero. En este caso el cobre, al ser un material noble, funciona como cátodo con respecto al acero. En este tipo de contactos entre cobre y acero, quien sale desfavorecido es el acero, ya que este por su potencial más negativo que el cobre, es el que va a reaccionar con una futura corrosión. Control y prevención necesario.
Un electrolito de alta conductividad favorece a la ionización del cobre en el mismo, mientras circula por un ducto. Por eso es recomendable utilizar un electrolito de baja conductividad. Utilizar un recubrimiento para el material anódico para impedir la adhesión de partículas de metal catódico al mismo. Esto es para mantener una protección del material anódico, ya que este se va a ver atacado continuamente con distintos tipos de fluidos, bien sea agua o aceite o algún refrigerante, y va a facilitar o favorecer el proceso de corrosión. Este tipo de corrosión es propiciada por iones y partículas de material catódico. Una forma eficiente de reducir la superficie catódica es con la aplicación de filtros de alta eficiencia y la necesaria labor de mantenimiento a los mismos programadamente. Es necesario en la labor de mantenimiento a los filtros, ya que con el continuo uso puede verse suturado de partículas. Y este, al tener ya rebasar su límite de filtración, va a dejar correr o va a dejar circular hacia el otro lado partículas de cobre que van a causar daño a la estructura a la que conlleva, pues. Técnicas y métodos de prueba a nivel de campo. Las pruebas que se han realizado para atacar este tipo de corrosión se reducen a tener un control de temperatura de trabajo, mantener un óptimo pH del electrolito y garantizar un filtrado eficiente para impedir áreas catódicas en el acero. Caso de corrosión. Vamos a entrar ahora a lo que es el caso de corrosión que hemos analizado. Vamos a hacer un esquema del tipo de material que analizamos. Lo que analizamos fue un tanque de emulsión que contiene un refrigerante para el proceso de trefilado de un sistema de fabricación de tuberías de cobre. El proceso de trefilación, donde se disminuye el diámetro del alambrón, genera altas temperaturas en el material, por lo cual es requerida la utilización de un refrigerante. Para este caso se utiliza una emulsión, un refrigerante de la marca HDL-24MW, donde será alojado en un tanque de acero marca ISI 1020. La cual este tipo de refrigerante, este tipo de refrigerante es esencialmente un lubricante a base de emulsiones sintéticos. El tanque utilizado para su almacenamiento ha presentado problemas luego de casi 2 años de su instalación. Se evidencia por picaduras en su base que generan pérdidas de emulsión. Ok, Sistema, planta, equipo, maquinaria y piezas. Estamos evaluando un tanque de emulsión para la empresa Electroconductores Compañía Anónima, que se encarga del sistema de trefilación para la fabricación de tuberías de cobre. Ok, fenómeno, tipo de corrosión, apariencia y morfología. Bueno, podemos observar que el tipo de corrosión es una corrosión galvánica por deposición que ataca las paredes del tanque de emulsión. Podemos ver a la izquierda la imagen del tanque de emulsión. Podemos ver que está en rojo la parte del filtro, y en el lado derecho el sistema de refrigerante. En la parte del filtro se han detectado muchas deficiencias, ya que dentro del tanque se han visto partículas de cobre flotando en el refrigerante, y esto puede causar problemas al sistema de refrigeración, que está enmarcado en un círculo azul, y una pérdida en la vida útil del tanque. En el lado derecho podemos ver el interior del tanque, como donde señalan las flechas rojas en las paredes se puede ver el cobre que está adherido a las paredes de acero.
y se ve bastante corroído esa parte del tanque. Las causas, una de las causas es la temperatura. La mayoría de los lubricantes para trefilación están diseñados para operar en temperaturas entre 32 y 48 grados centígrados. Este intervalo de temperaturas permite una óptima limpieza y detergencia de la maquinaria. De trabajarse a temperatura más alta, la formación de jabones de cobre aumenta, acortándose así la vida del tanque. A temperatura más baja el sistema podría tener menor detergencia y una tendencia a espumar. Hemos visto a lo largo de su funcionamiento, se han detectado que últimamente el tanque ha estado trabajando a temperaturas por encima de los 48 grados centígrados. Esto valida el hecho de que la temperatura es uno de los parámetros operativos que está influyendo en el exceso de fino presentado por la emulsión. En la figura podemos ver la apariencia de la emulsión en el tanque y las numerosas partículas que son finos de cobre. Soluciones y prevención. Al ser la temperatura de operación uno de los factores determinantes en el exceso de cobre en la emulsión, se recomienda mejorar el sistema de refrigeración a la salida del tanque para garantizar temperaturas menores a los 48 grados centígrados. En cuanto a la filtración, las mejoras aumentarán el desempeño en el trefilado y alargarán la vida útil de la emulsión. Hay muchos sistemas de filtración disponibles. Los métodos más comunes son la filtración por papel y cadena de arrastre. Los sistemas más efectivos son los que utilizan papel filtro con cadena de arrastre combinada en el fondo del tanque, siendo esta una buena opción para el caso que estamos viendo en este momento. Es importante destacar que el desempeño del recubrimiento en este sistema va a ser un factor determinante, ya que va a impedir que si en algún caso el filtro deja de presentar la eficiencia necesaria, es necesario que el tanque lleve un recubrimiento en las paredes internas para evitar el contacto con el cobre, con las partículas de cobre con el acero. Es importante destacar que el desempeño de ese recubrimiento va a ser proporcional al grado de preparación de la superficie. Todas estas deben estar limpias y secas y libres de cualquier contaminante. Se prevé utilizar un fluido de limpieza de superficie de la marca SSPC SP10 para aceros nuevos sin agujeros y depresiones. Bueno, eso es en general lo que se debería tomar en cuenta para atacar este tipo de corrosión, ya que puede ocasionar en un futuro una parada de planta, lo cual ocasiona gastos y pérdidas por mantenimiento. Es necesario que el mantenimiento sea preventivo y programado para evitar un mayor desastre en la maquinaria, y por lo cual se tenga que detener el proceso. Algo que contar en las causas, que es muy importante, es que el pH es una variable muy importante en la operación de este tipo de máquina. Un pH apropiado es crítico para el control de la lubricidad, detergencia y formación de espuma. La mayoría de fluidos para trabajo en metales son de naturaleza alcalina. Para prevenir la corrosión de los equipos, el pH típico de emulsiones de trefilación actúa entre 8 y 9. Emulsiones con un pH por encima de 9.5 va a tender a tener una excesiva detergencia y poca lubricidad. Esto puede resultar en la generación de espuma y deterioro del lubricante. En el caso contrario, supongamos que en emulsiones con un pH por debajo de 7.5, formará rápidamente jabones de cobre en la reacción entre aceites y fino de cobre. Esto promoverá la separación de la emulsión, máquinas sucias y pobre filtración. Para este caso en particular, el análisis químico realizado en el laboratorio presenta valores por encima de 7.5, lo cual permite conducir que el parámetro de pH no está incidiendo en el problema de corrosión del tanque. Ahora, con respecto a la conductividad del fluido, se conoce que generalmente esta va aumentando con el uso de la emulsión. Las sales del agua de arranque y los finos de cobre son los que contribuyen mayormente a aumentar este parámetro. Si se utiliza agua dura para el arranque, el agua se evaporará
pero las sales que contienen quedarán dentro del sistema. Por eso es necesario utilizar un fluido previamente suavizado en un tanque de suavizado, ya que estas sales pueden provocar una mayor carga eléctrica. Esto va a incrementar la conductividad y puede resultar en corrosión de los equipos e inestabilidad de la emulsión. A pesar de que esta no influye directamente en el deterioro del equipo, sí promueve el intercambio de iones entre los metales y afecta la velocidad de corrosión. Y hablando de la deficiencia de filtración, que es indudablemente el factor determinante en este caso, esta es recomendada para mejorar la limpieza y estabilidad de la emulsión. Una filtración efectiva reduce la cantidad de fino, previniendo así máquinas sucias y regeneración de jabones de cobre solubles e insolubles. Llegamos a la conclusión en este caso que el problema crítico es el filtrado deficiente que promueve las virutas de cobre. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado la exposición y de haber sido claro y conciso en los objetivos que se quisieron tomar. Muchas gracias.